Hola queridos amigos y amigas, hoy vamos a hablar de un elemento tan común para los malagueños como es el pitufo malagueño. Como muchos de ustedes sabéis, los malagueños somos muy dados a inventarnos, a inventar cosas e incluso a cambiarle los nombres a muchas de las cosas cotidianas. De ahí que, por ejemplo, nosotros pues hayamos inventado ese suculento bocadillo al que llaman serranito, que fue una idea de un empresario hostelero de Ronda, o las locas malagueñas, ese dulce tan exquisito del que hace poco hablamos de él, o esas mil maneras que hay de tomar café en Málaga, porque dependiendo del café que sea, pues le tenemos un nombre, como muchos de ustedes saben, las pastafloras, etcétera, etcétera. Tenemos muchas cosas, pero hoy vamos a hablar del pitufo malagueño. Y muchos pueden creerse de que vamos a hablar de posiblemente un personaje de estos de dibujos animados tan conocidos que posiblemente pudiera tener una connotación malagueña, pero nada más lejos de la realidad. Hoy vamos a hablar de ese pitufo malagueño que muchos conocéis, sobre todo a la hora del desayuno. Como muchos recordarán, hasta hace muy poquito, bueno, todavía se sigue haciendo, cuando vamos a un bar a desayunar, normalmente antes, ahora menos, pero antes, se pedía un Viena que nos podían poner con mantequilla, con aceite, a la catalana, etcétera, etcétera, etcétera. O también pedíamos una rebanada de pan cateto, de ese pan cateto tan bueno que hay aquí en Málaga, eso que son extraordinarios, y nos los tomábamos con una buena capa de lo que en Málaga llamamos zurrapa. La zurrapa es lo que queda, los pozos de esa manteca colorada o blanca tras haberse hecho el preparado del lomo en manteca, ¿no? Imagínense, se tomaba una rebanada de pan cateto con esa mantequilla colorada, y estábamos ya alimentados para todos los días. Pero también surgió hace muy poco tiempo el que, bueno, había gente que cuando iba a desayunar, ese bollo, ese Viena, pues le parecía muy grande, y entonces pedían medio Viena. Claro, el empresario de la cafetería, pues cuando iba a servirlo, pues tenía que coger y partir medio Viena, con lo cual, pues estéticamente no estaba bonito, y encima aquello, pues normalmente le solía traer un perjuicio, porque ese el otro medio Viena, como no lo pidiera a alguien, pues se le podía quedar duro, bueno, era un desastre. Y ese era un problema que estaba muy patente en todos los bares de entonces de Málaga. Vamos, antes de entrar en el porqué del pitufo malagueño, a hacer un poquito de historia de la panadería, porque el pitufo malagueño no es más que un bollito pequeño, más casi la mitad que un Viena. Y eso, pues, digamos que lo inventó una panadería en particular, como fue la panadería Mateo Luque. Pero antes de entrar en esto, vamos a hacer un poquito de historia de esta panadería. La panadería Mateo Luque se estableció allá por los años 1964 en la calle Churruca de Málaga, una calle del barrio de la Trinidad de Málaga, donde es un barrio donde desde siempre es el barrio donde se ha hecho el pan. El
90% de las panaderías, de las tahonas, mejor dicho, de las tahonas que había en Málaga, estaban establecidas allí por el barrio de la Trinidad. De ahí calles como calle Peso de la Harina, que era donde venían a pesar la harina y tal, ¿no? Bueno, pues Panateo Luque se estableció en el año 1964 en lo que conocemos como la calle Churruca. Calle Churruca número 7. Aquel era un edificio donde vivían 5 familias y en el bajo don Mateo Luque Salazar, que fue el promotor de esta panadería, montó allí un obrador. Y allí hacían diariamente el pan para los vecinos, etcétera, etcétera. El espacio era ínfimo porque estaban muy constreñidos allí porque necesitaban más espacio para las máquinas, etcétera, etcétera, y estaban incómodos. Pero poco a poco los vecinos, por edad, por lo que fuera, fueron marchándose de aquel edificio y se encontraron con que, bueno, pues ya tenían más espacio. Al tener más espacio, expandieron lo que era el obrador y empezaron a trabajar de una manera más cómoda y más eficaz. Pero fue en el año 1985 cuando se cierra, bueno, se cerró un poco antes la panadería de calle Churruca y se trasladaron a la calle Tampa número 2, que está, para que nos situemos, detrás de lo que era el cine Cairi, muy cerca del colegio Luis Braille, y allí el sucesor y actual propietario de la panificadora, Mateo Luque, que es mi buen amigo Silvestre Luque, montó un modernísimo obrador donde desde ahí empezó a cumplir su sueño, y era el de llevar pues ese producto tan rico que ellos elaboran a todos los hosteleros de la Costa del Sol, o si no todo, a casi todos los hosteleros de la Costa del Sol, a los de Málaga capital, e incluso a tener un despacho de pan que lo lleva mi querida amiga Susana, magníficamente, una persona súper entrañable, y que bueno, pues ahí es donde compramos pues todos los vecinos del barrio. Bien, llegado a este punto, ya comentar que mi amigo Silvestre, pues los hosteleros, propietarios de los bares y restaurantes, pues le comentaban el tema de que si no había un bollito algo menor, porque claro, el bollo ese que viene ese, pues muchas veces tenían que partirlo por la mitad y a eso a ellos no les venía bien. Y Silvestre, que es una persona emprendedora, donde las haya, pues empezó a darle vueltas en su casa y pensó de hacer un bollito pues que fuera algo más pequeño que el Viena. Y un día, viendo unos dibujitos animados de estos que estaban poniendo en la tele, él pasó y se fijó que uno de los pitufos, porque estos dibujos eran los pitufos, pues era un panadero y llevaba un pan bajo el brazo y estaban haciendo allí pan y tal, y le dijo: ay, pues mira, los pitufos que son pequeños, pues al bollito voy a hacer un bollito pequeño y le voy a poner el nombre de Pitufo, y ahí nace el nombre de Pitufo. Entonces, cada vez que él le hacían los pedidos de los restaurantes, bares, etcétera, etcétera, pues siempre nos decían un bollito pequeño. Era más fácil decir, mándame tantos pitufos. Y entonces pues ahí empezó a perpetuarse la palabra pitufo con relación a los bollitos. Pero además ya la gente, cuando iban allí a desayunar a estos bares, ya no pedían un bollito pequeño ni medio Viena, pedían un pitufo. Bájate. Y bueno, ya se hicieron súper populares aquí en Málaga. Hay que decir que esta panadería Mateo Luque
empezó a funcionar el día 23, esta es una curiosidad, el día 23 de septiembre de 1985. Empezó a funcionar ese día porque tuvo que empezar ese día, no por nada que tuvieran ellos estipulado, pero curiosamente era el día de San Mateo, que era el nombre del padre, y entonces pues claro, entre que era el nombre del padre y todo esto, pues a esta panadería pues se le puso el nombre de Mateo Luque en honor al promotor de esta empresa. Desde aquel momento en que ya se empezaron a vender los pitufos, este bollito se popularizó enormemente y ya todo el mundo pedía pitufo en los bares. Cuando iban a desayunar, ponme un pitufo con esto y tal. Fueran de Mateo de Luque o fueran otros bollitos que también pequeños, que ya pues viendo el éxito que tenían, pues otros empezaron a realizar, pero que se seguía llamando pitufo, aunque fuera de otro obrador. Y se hicieron tan populares que hay anécdotas que nos han pasado cuando salimos fuera de Málaga, que vamos a desayunar y cuando nos pregunta el camarero lo que sea, pues que qué vamos a tomar, pues le decimos un pitufo con algo y nos quedan mirando como diciendo, bueno, pero este de qué está hablando. A mí me ocurrió, ya lo comenté en algún otro capítulo, una anécdota de un día que fui a Sevilla, a la Junta de Andalucía, tenía que arreglar unos papeles y como era temprano me fui a un bar que había allí en las cercanías de la Junta de Andalucía y para desayunar. Y el camarero, muy solícito, me vino y me preguntó ¿qué va a hacer? Y yo, que tenía la cabeza puesta en los papeles que tenía que arreglar, más que en el desayuno, casi sin pensar, le dije, mira, ponme un pitufo con colorá y un sombra. Imagínense la cara de aquel camarero, pitufo, colorá y sombra. Claro, nosotros sabemos que el pitufo es el pan, colorá es la mantequilla colorá y un sombra es un café con poquito café y mucha leche. Bueno, pues el camarero sevillano, con esa gracia innata que suelen tener los sevillanos, pues sin inmutarse, va y me dijo, mire, pitufo no tenemos, pero le puedo poner una Blancanieve con una sombrilla. Y entonces fue cuando yo me di cuenta de que efectivamente había metido la pata, que tenía que habérselo pedido de otra manera. Así que fíjense que bueno, y hay otra curiosidad también de estar en Inglaterra y haber un bar que tenía puesto allí una serie de bocadillos y tal. Y, bueno, lógicamente el bar era de un español que no sé quién sería y posiblemente fuera hasta malagueño. Y una de las cosas que tenía puesta era pitufo con jamón. Imagínense la trascendencia de este nombre. Bueno, pues espero que os haya gustado. Este es un vídeo un poquito más cortito. Si es así, por favor, darle al dedo para arriba, al me gusta. Y si os podéis suscribir, pues mejor, porque esto es gratuito y así lo recibís toda la semana. Y si conocéis a algún amigo que le gusten estos temas, pues ya sabéis, reenviárselo, que seguro que os lo va a agradecer. Muchas gracias y hasta la semana que viene.